está mandando a China, pero yo creo que hay un mensaje, digamos, subterráneo, pues sí, pero eso no lo hacen, de alguna manera, Aurelio, a esas empresas. Eso no lo van a hacer de un día para otro. Apple no va a comenzar a fabricar los teléfonos celulares en Estados Unidos, no de un día para otro. Boeing no va a dejar de venderle aviones a China de un día para otro. El revuelo es en el comercio internacional. Pero además, Néstor, además de la ordinariez, el mal gusto, la vulgaridad que evidencia el presidente de los Estados Unidos, aquí lo que se evidencia también es que se está utilizando el tema de los aranceles como chantaje, porque él en lo que se regodea ahí en esa conversación es en que le están rogando para negociar. Por eso a lo Trump, entonces, exacto, entonces él claramente lo que lanza son hipótesis para que la gente venga bajo chantaje a negociar en debilidad, lo cual hace además que haya mucha más incertidumbre en los mercados internacionales, porque no se sabe hasta dónde va a llegar. Pues de acuerdo, es que es primitivo, claro, es primario, es bajo y es un bully, es un maltratador por naturaleza. Extorcracia lo llamó en un título de una columna de opinión a algún analista en uno de los periódicos dominicales, tal vez en el New York Times, que describía lo que estaba diciendo María Consuelo. En realidad estamos en un proceso de extorsión, porque es como negociamos bajo mis condiciones, yo pongo más, en fin, estamos en un proceso de extorsión. Pero yo tengo dudas respecto de si Trump tiene clara la finalidad, porque a mí me parece que lo que dice Aurelio, entre otras cosas, fueron unos mensajes de Trump durante la campaña, por ejemplo, pidiéndole a los fabricantes de automóviles que habían localizado sus fábricas en México, que las localizaran en los Estados Unidos, y en ese sentido el mensaje es para ellos. Pero cuando dice que hay unos países rogándole por negociar y aparentemente tratando de encontrar con esos países no solamente negociaciones comerciales de aranceles, sino compromisos respecto de migración o de narcotráfico, de otro tipo de cosas, pues entonces ahí ya uno no logra entender realmente cuál es el objetivo de esta política estrambótica de Trump. Sí. En Colombia, atención, acaban de abrir los mercados, disparado el precio del dólar, acercándose a 4.500 pesos, que es una barbaridad, porque estábamos apenas por encima de 4.000, casi 300 o más de 300 pesos el crecimiento del dólar en una semana. Víctor Grosso. Sí, Néstor, un poquito por encima de los 4.000 con el cierre de la jornada anterior, pero antes de toda esta turbulencia internacional teníamos dólar a 4.150 pesos, ahí es donde usted calcula muy bien que se ha disparado en muy pocas jornadas más de 300 pesos. Apertura, 3 minutos de negociación apenas para el dólar en Colombia, se dispara 90 pesos, cotización promedio 4.479 pesos, visitando máximos del año, el dólar más caro del año para nosotros los colombianos y muy cerca otra vez de la barrera de los 4.500 pesos. Y hay una volatilidad, un comportamiento distinto del dólar en el mundo. Frente a las principales monedas se está debilitando, pero frente a las divisas de nuestra región se está fortaleciendo, por lo que estamos viendo en los precios de apertura. El euro, Néstor, también para nosotros, lo vamos a estar informando constantemente. Nos estamos depreciando frente al euro, ya está acercándose a los 4.900 pesos, casi 5.000 pesos, un euro en pesos colombianos. Las criptomonedas en las últimas 24 horas se han debilitado cerca de un 6%, también golpeadas por esta situación. Miremos de cerca el petróleo de referencia Brent, 6% se derrumba a esta hora, 22%, esa es nuestra principal referencia, la principal referencia para Colombia, se ubica en $59 por barril, acumula casi que en la última semana, como le digo, una pérdida del 20%, y esto es un golpe muy importante para la economía colombiana. En este momento no solo deberíamos estar pensando en cómo arreglar pues el tema de las tarifas arancelarias y la comisión que va a negociar con Estados Unidos toda esta situación de mayores tarifas para la entrada de nuestros productos a ese país, sino también si hay que implementar algún plan de choque ante la fuerte devaluación de nuestra moneda y el fuerte debilitamiento de los ingresos fiscales por la caída del petróleo. Todavía no abre, Néstor, Wall Street, estamos muy pendientes, los futuros pintan negativos, Europa desvalorizándose muy fuerte y
además hay una consecuencia también muy importante para la propia economía de los Estados Unidos. Es un tema técnico, Néstor, pero hay que destacarlo y es la gran noticia económica mundial. Se están desplomando los bonos del Tesoro americano y ese es un pésimo mensaje para Donald Trump, que tal vez va a tener que besarle el tales a los bonistas, porque sí, Néstor, porque en momentos es que no me atrevo a decir la palabra, porque en momentos en que de incertidumbre así, pese a que Estados Unidos en otros momentos, en otras situaciones, está en el centro de las disputas y de las polémicas y de las incertidumbres económicas, sus bonos al contrario tienden a fortalecerse y en este momento no está pasando eso con los bonos estadounidenses. No sienten los inversionistas que Estados Unidos sea en este momento un lugar seguro para invertir. La tasa de interés de esos bonos está pasando muy rápidamente del 3,9 casi al 4,5%. Se ve una diferencia pequeña, pero esto es un comportamiento muy fuerte en este mercado de la deuda pública y un mensaje muy importante de los mercados para Donald Trump. Es que, Víctor, ese dato es importante, Felipe. Usted que preguntaba, no hay un solo indicador, ni inflación, ni bonos, ni mercados, ni empresas. Ni el precio de los huevos, todo lo que usted mire, todo lo que usted mire. Precio de los huevos duplicado en los últimos días, me dicen oyentes muy amables de Blue desde los Estados Unidos. Así que los efectos serán especialmente para los consumidores, los votantes de Trump en Estados Unidos y las empresas norteamericanas que han perdido valor en cientos de miles de millones de dólares durante los 8 días de los aranceles. Sí, pero entonces no habrán medido las consecuencias, Néstor. Es que, pues, en economía es difícil hacer predicciones, pero esto entonces Felipe, no le va a salir bien. Yo de momento la bolita no la veo. ¿Se acuerda el juego de la bolita? ¿De dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Bueno, pues yo la bolita no la veo. O el señor Trump hizo una jugada a varias bandas y todavía no se entiende, o el señor Trump es un irresponsable, Felipe, que no sabe lo que está haciendo, y yo tiendo a pensar lo segundo. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. A propósito de esto, no Colombia, ningún país del mundo que no se vaya a ver afectado. Si usted está en su casa, en su carro, en su oficina en este momento, y sonríe y dice, eso no me va a tocar, lamento informarle que nos va a tocar absolutamente a todos. Desde Londres, Silvia Carrasco. Néstor, el desplome de las bolsas producto de la guerra de aranceles lanzada por el presidente norteamericano se traduce en empresas desvalorizadas que ven bloqueadas sus estrategias de venta y de exportación, y eso, en último término, va a golpear el bolsillo del consumidor. Apple enfrenta una de las mayores pérdidas, ha sido el gran ejemplo. Sus iPhone, fabricados casi en su totalidad en China, además de Vietnam y Camboya, podrían ver un aumento exorbitante de precios. Veamos un ejemplo, porque los cálculos de ayer a hoy ya cambiaron radicalmente. Hablemos, por ejemplo, del iPhone 16 Pro Max de 1 tera. Antes de la guerra comercial costaba $1.600. Con la primera oleada de aranceles pasó de costar $1.600 a $2.300. Eso ya lo contábamos ayer, pero anoche Donald Trump agregó 50% más de aranceles. Eso significa que ese iPhone que en febrero costaba $1.600, con ese 104% de arancel agregado podría costar $3.263, más del doble. Miremos la ropa y el calzado, porque ahí el golpe es directo al consumo masivo. Las cadenas como H&M, Zara, Target, Walmart dependen en gran medida de fábricas ubicadas en China, Vietnam y Bangladesh. Esos países ahora enfrentan aranceles del 34%, 46% y 37% respectivamente. Los consumidores podrían ver aumentos significativos en prendas básicas como camisetas y zapatos, pero hay más. Los alimentos básicos, café y chocolate, por ejemplo, más caros. Los alimentos también están bajo presión, los alimentos importados. El café, ya lo saben ustedes, en Estados Unidos, que importa principalmente el café desde Brasil y Colombia, entonces podría subir un 10%. El chocolate, que depende del cacao de países como Costa de Marfil y Ecuador, va a enfrentar tarifas del 21% y del 10% respectivamente. Impacto generalizado en el consumo. De hecho, hay informes ya de que los consumidores están comenzando a reaccionar, como ocurrió en la pandemia. Hay informes recientes, tanto del Reino Unido como de Europa, de que hay mucha gente acumulando productos esenciales como alimentos enlatados, aceite de oliva y productos básicos antes de que los precios se disparen. Solo mirando las pérdidas te puedo dar más datos. Tesla ha caído un 7%, o sea,
Tesla depende de las fábricas chinas para productos básicos como las baterías, y ahora se ve no solamente el incremento en precios por los aranceles, sino que también se pueden interrumpir las cadenas de suministro. Boeing cayó hoy 10%. El gigante aeroespacial depende en gran medida de las ventas a aerolíneas chinas que ahora podrían verse comprometidas debido a este aumento de costos. Nike y Adidas, ambas marcas se abastecen en gran parte de su ropa y calzado hecho en fábricas chinas, y entonces los precios podrían aumentar por lo bajo 15 o 20% en productos tan populares como las zapatillas deportivas. Otro caso, IKEA. Aunque su sede está en Suecia, IKEA se abastece de muchos productos desde China. Entonces, los aranceles a las importaciones de muebles podrían provocar aumentos de los precios de hasta 25% en artículos como las mesas, las sillas y los muebles de almacenaje. Podríamos seguir hasta el infinito, Néstor, porque la lista de productos afectados no tiene fin. Néstor. La imagen de Sara, abandonada en una quebrada, quejándose del dolor y aferrada a unas ramas para que el caudal no se la llevara, son conmovedoras e indignantes. Son las imágenes de una mujer trans que tenía 32 años y que fue encontrada con sus brazos y piernas fracturadas para que no pudiera salir de la quebrada La García en el barrio Playa Rica, un sector en Bello, Antioquia, donde la arrojaron y donde la sacaron para llevarla a un centro médico donde, por la gravedad de sus heridas, finalmente murió. Su rostro no era desconocido en ese municipio, que desde muy pequeña recorrió vendiendo dulces o como trabajadora sexual, y su triste historia es también la de otras 29 mujeres trans que viven en condición de vulnerabilidad y que han sido asesinadas este año en Colombia, según datos recientes del Ministerio de la Igualdad. Es decir, un promedio de una muerte cada 3 días, y la mayoría de ellas, increíblemente, en el departamento de Antioquia, donde se registran 11 de estos casos. Necesitamos aprender a ser efectivos, es decir, a lograr los objetivos con los menores recursos posibles de la manera más excelente. Si tú no aprendes a ser efectivo, vas a gastar tiempo, vas a gastar recursos y no vas a alcanzar tus metas. No se trata simplemente de eficacia, se trata de entender qué es lo mejor, cómo hacerlo. Y eso se logra con un propósito claro, con un plan de trabajo, con disciplina y esfuerzo. Y también gozándote la vida. A veces creen que ser efectivo es enemigo de vivir feliz. Y al contrario, esas dos se conectan y llenan de sentido la existencia de los seres humanos. ¡Ánimo! Tú eres una persona valiosa. Pues la incertidumbre ante un inminente apagón para la región Caribe se acrecenta ante las advertencias por las deudas que el sector público sostiene con las generadoras de energía y que tiene contra las cuerdas al sistema. Pues el gobierno insiste en que la energía solar sería la respuesta a esta crisis. Y es que se lo mostró en su cuenta de X ayer el presidente, donde señaló que lo mejor es, abro comillas, la liberación energética, al considerar que la autogeneración es la revolución de las energías limpias, para lo que sugiere que las juntas de acción comunal lideren estos procesos. Y es que ahora fue anunciada una medida llamada Casas del Sol, que buscarían beneficiar a 500.000 familias de estratos 1, 2 y 3 para que tengan paneles que les permitan comprar, generar y vender energía. Una medida, Néstor, que requiere evaluación detallada, pues por ejemplo, muchas viviendas de escasos recursos en el Caribe tienen techos de zinc o de bareque, un material que no resistiría el peso promedio de solo un panel, que puede llegar a pesar hasta 22 kilos. Además, expertos advierten que el manejo por parte de las llamadas hack de un sistema tan técnico como este sería riesgoso, pues se requieren estudios serios que incluye hasta el cálculo de cómo afectan las sombras en la producción de energía bajo este sistema solar para maximizar la eficiencia del mismo. Allá no hay oposición, allá nadie que tenga origen político. La elección de magistrados del Consejo Electoral no implica que somos activistas políticas al interior del Consejo Electoral. Allá se obra con el linaje que requiere una magistratura con todo el rigor jurídico y con todo el apego al ordenamiento nacional. En la mañana de este martes, el Congreso en pleno... Atención, hay un paro de un sector de taxistas en varias ciudades de Colombia. En Bogotá es en la Avenida El Dorado.
en donde esos taxistas, algunos pocos, están bloqueando el acceso al aeropuerto de Bogotá. Cristian Correa, desde el lugar. Néstor, sí, buenos días. Han intentado bloquear, como usted dice, el acceso hacia el aeropuerto El Dorado en el sentido oriente-occidente. Sin embargo, la presencia de agentes de tránsito y de movilidad en esa zona no lo han permitido, por lo que están solamente ubicados en el carril central de este carril rápido, es decir, de los 4 carriles solamente hay uno bloqueado. Por los otros 3 carriles mixtos, los vehículos se están movilizando, y hay que decir que en esta, que es la intersección con la avenida Ciudad de Cali, donde están ubicados, hay gestores también de movilidad ayudando a reducir los traumatismos que se puedan generar por este bloqueo, que según los reportes que tienen las autoridades, se trataría de un bloqueo, o más bien de una manifestación convocada por Confedetax, que es un sindicato pequeño de taxistas que quieren alzar su voz contra el gobierno nacional, y haciéndole un llamado también al Congreso de la República para que se estudien nuevas regulaciones a las aplicaciones de taxis, a las aplicaciones de servicios de vehiculares y también a las aplicaciones de servicios en moto, porque según lo que afirman ellos, esto les está generando grandes pérdidas económicas. A esta hora es lento el tráfico sobre la avenida 26 hacia El Dorado. Sin embargo, es importante decir que esta vía está abierta y no está cerrada del todo hasta el momento. ¿Me da la dirección y el sentido en el que está la protesta? La dirección exacta, Cristian, por favor. Sí, señor, avenida Calle 26 en la intersección de la avenida Ciudad de Cali. Ellos están ubicados debajo de este puente de la Ciudad de Cali que pasa por encima de la 26, y están ubicados únicamente en el carril central, en uno de los 2 carriles rápidos. ¿Es yendo hacia el aeropuerto o viniendo del aeropuerto? Yendo hacia el aeropuerto, es decir, quien va desde los Cerros Orientales hacia el aeropuerto El Dorado. Sí, ahí están las imágenes, las vemos en el canal de YouTube para quien quiera compartirlas. Imágenes, además son unos poquitos taxistas. Lo mismo está pasando en Barranquilla en este momento. Poquitos taxistas en operación Tortuga. Vanessa. Néstor, se trata de cerca de 300 conductores que desde las 5 de la mañana se reunieron a las afueras del Estadio Metropolitano y luego partieron sobre la avenida Murillo en un plan Tortuga que está retrasando en estos momentos la movilidad por uno de los puntos de movilidad claves de la ciudad. Están a esta hora en la Murillo sobre la carrera 14 avanzando hacia el norte de Barranquilla, sentido sur-norte. El objetivo que tienen es el de llegar a la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, ubicada en la calle 82 con carrera 46, pues según ellos han manifestado, ahí quieren hacer un sancocho a las afueras y apostarse para hacer el llamado en contra de las plataformas de transporte de servicio individual. En este caso, dicen ellos que van a estar bloqueando esta vía, la carrera 46, que también es importante como punto de conectividad en el norte de Barranquilla, Néstor. En la 46 en Barranquilla, en la 26 en Bogotá, en Medellín, ¿dónde es la protesta de taxistas esta mañana, Héctor? En estos momentos, Néstor, está en el municipio de Envigado, exactamente en la avenida regional, en el sentido sur-norte, afectando 2 de los 4 carriles, especialmente quienes se dirigen al sur del Valle de Aburrá hacia la capital antioqueña. Ellos lo que advierten es que están rechazando el uso de plataformas de transporte, exigen controles a todas las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá, los 10 municipios, y que se cancele la matrícula de quienes ejercen esta actividad ilegal, además de regulación al gobierno nacional. Lo que nos advierten es que más o menos este plan Tortuga participan 30 taxistas de todo el Valle de Aburrá, que es un poco menor a la cifra total. También nos señalan que terminará en el sector de Caribe con un plantón exactamente en la Secretaría de Movilidad al norte de la ciudad de Medellín, Néstor, también con un sancocho. Estás escuchando Blue Radio. Le propone el presidente Petro anoche a los países de América Latina un frente común para responderle a Estados Unidos. Dice el presidente Petro, que hoy asume la presidencia pro tempore de la CELAC, que hay que hacer más negocios con China y con África y con la Unión Europea. Una idea que él pretende liderar ahora desde esta posición. Son 2 años de una presidencia pro tempore. El presidente Petro está desde hoy en Tegucigalpa y habla también de integración energética para crear una red conjunta de América Latina o de América toda que vaya desde Alaska hasta Chile.
los pacientes de enfermedades raras en Colombia no quieren que el Ministerio de Salud sea el que compre los medicamentos para sus tratamientos. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, presentó y protestó contra la resolución 542 del Ministerio de Salud, una resolución que estableció los criterios para la compra centralizada, la distribución y el suministro de medicamentos para las enfermedades huérfanas o raras en Colombia. La resolución hace parte de la estrategia del Ministerio de Guillermo Alfonso Jaramillo para asegurar que haya medicamentos, y dice el Ministerio de Salud que para eso será esa cartera la que compre los medicamentos que no están financiados con la plata de la UPC, la famosa unidad de pago por capitación. 8 de la mañana, 20 minutos, y mucha atención, hay otra noticia urgente en esta muy movida mañana de miércoles. La JEP investiga la posible aparición del cuerpo de Irma Franco, que era una guerrillera del M-19 que desapareció en la toma del Palacio de Justicia, de la que se van a completar ya 40 años. Será en noviembre, Felipe, de este año. Han pasado ya 40 años. 40 años después, la JEP recibió una pista muy importante de que el cuerpo de Irma Franco podría estar en un batallón militar, que se llamaba en realidad diferente, tenía un nombre diferente. Ahora se llama Escuela de Logística, y en ese momento se llamaba Batallón Charri Solano. Allí quedaba el COICI, Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, ¿Eso no era el B2? Y luego la Brigada 20 del Ejército. Claro, Felipe, era a donde, pues no es tampoco una sorpresa, a donde sacaron muchos de quienes salieron vivos del Palacio de Justicia. La historia que ustedes van a escuchar es espeluznante, porque habla no solo de la aparición de ese cadáver, repito el nombre, Irma Franco, uno de los grandes misterios del Palacio de Justicia, sino de un choque entre la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, y los militares que manejan esa guarnición militar. Mateo Piñeros y Ricardo Espina. Néstor, las autoridades investigan una situación irregular que se presentó hace algunas semanas en un emblemático batallón militar ubicado en el sur de Bogotá, en el marco de las investigaciones que adelanta la justicia para encontrar los restos de personas presuntamente desaparecidas forzosamente por integrantes del ejército en el marco del conflicto armado. Estos hechos ocurrieron exactamente el pasado 3 de febrero en la Escuela de Logística del Ejército, ubicada en el extremo suroriental de Bogotá, como les decía, mismo sitio en el que anteriormente estaba ubicada la Brigada 20, el Batallón Charri Solano y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la institución, que desde los años 80 estuvieron bajo la lupa de autoridades colombianas y estadounidenses por haber sido sitios en los que se cometieron violaciones a los derechos humanos. Mateo. Ricardo, ese día una comisión judicial conformada por magistrados de la JEP y expertos en medicina forense llegaron a la unidad militar y se sorprendieron al evidenciar que había sido cavado un hueco por parte de integrantes del ejército en el sitio exacto en el que, de acuerdo con un ex militar que es testigo en el caso, podrían haber sido sepultados los restos de la exintegrante del M-19, Irma Franco Pineda, desaparecida durante el holocausto del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 87. El origen de esta historia es una diligencia judicial en la que el sargento retirado del ejército, José Leonairo Dorado Gaviria, fue llevado por los investigadores de la JEP a la Escuela Logística del Ejército para que identificara posibles lugares en los que pudieran estar sepultados los restos de personas desaparecidas por militares en los años 80 y 90, cuando el sargento Dorado se desempeñó como agente de inteligencia y dice haber sido testigo de violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la fuerza pública. Dorado identificó 15 sitios adentro del batallón en los que podrían encontrarse restos de personas víctimas de desaparición forzada, entre los cuales señaló específicamente un punto en el que, según aseguró ante las autoridades judiciales, los militares habrían sepultado el cadáver de Irma Franco Pineda, exguerrillera del M-19. Con esa información, Ricardo, la comisión de la JEP programó las tareas de exhumación en los puntos señalados por el sargento Dorado para los días 3, 4, 5, 6 y 7 de febrero de este año, encontrándose durante la primera jornada con el hueco cavado por los integrantes del ejército. Es decir, en el sitio que Dorado había señalado como el punto en el que habían enterrado hace 40 años a Irma Franco, después de haberla torturado, el ejército
de manera inconsulta con la JEP, abrió una fosa. Esa situación, Néstor... Abrió un hueco. Un hueco, exactamente. Ya le vamos a dar detalles del tamaño de esta excavación. Esta situación abiertamente irregular llevó a que la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, denunciara los hechos ante la Fiscalía e iniciara un incidente de desacato el pasado 7 de febrero en contra del entonces ministro de Defensa Iván Velázquez, contra el director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, y contra el comandante del batallón de contrainteligencia, coronel Johan Sled Helves Peña. Ese mismo día que ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa dispuso la intervención y presencia de integrantes de la Policía Militar número 3 en la Escuela de Logística para asegurar, Ricardo, el cumplimiento de esas medidas cautelares de la JEP. Hay otro detalle desconocido en el caso, y es que el 4 de febrero, un día después del hallazgo de la excavación, el fiscal Carlos Arturo Mutis Flores informó que cerca a uno de los sitios de interés se presentaron miembros del Batallón de Ingenieros del Ejército con un plan de trabajo sobre unas alcantarillas ubicadas en el sector, las cuales fueron impedidas justamente por las medidas cautelares. Es decir, que querían hacer otra intervención en el sitio a pesar de que hay unas medidas cautelares que prohíben cualquier tipo de excavación. Ese mismo día, Néstor, ese mismo 4 de febrero, el comandante de la Escuela Logística del Ejército, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, envió un documento de 3 páginas a la magistrada María del Pilar Valencia explicando lo sucedido. Señaló que el 30 de enero tuvo conocimiento de las diligencias que iba a adelantar la JEP en ese batallón y dispuso de toda la colaboración. Relata que en uno de los puntos de interés, o sea, uno de los puntos señalados por Dorado, y esto lo voy a leer textual, fue hallado un hueco de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros de fondo. Sobre esto, la JEP reporta algo un poco distinto. En el punto de interés forense número 4, preestablecido previamente en la diligencia, se halló alterado con una excavación reciente de 1,30 por 93 en profundidad, 1,40, y junto a esta se encontraban 2 palas, una prenda camisa manga larga color negro y con logo militar Escuela Galán, y plástico de varios fragmentos, y entre estos un sobre de un alimento perecedero con sello de caducidad del año 2012. El teniente coronel Melgarejo reportó que el mismo día de los hechos el sargento Ronald Durán Páez le manifestó verbalmente que en calidad de comandante de la escuadra de mantenimiento le ordenó a 2 soldados regulares que abrieran un hueco en el sector del polígono 3, ubicado en la parte alta de las instalaciones de la escuela, con el fin de desechar algunos residuos que consideraba peligrosos por bioseguridad. Hablamos de algodón, gasa, jeringas, agujas y otros elementos utilizados. Desechos que a la fecha se encuentran en una bolsa plástica, dice. Y además indicó el sargento Durán que emitió esa orden porque, y esto también lo leemos textualmente, no existe contrato con empresa alguna que realice la recolección de esos residuos como se establece en los protocolos de bioseguridad con material de riesgo biológico. Pero la sorpresa es la siguiente, Néstor, que no enterró los residuos porque luego de haber cavado el hueco se enteró de que el director de la Escuela Logística ya había iniciado coordinaciones para que alguien los recogiera. ¿Qué llama la atención también? Que el mismo día que el comandante de la Escuela Logística recibe la notificación de la JEP sobre las excavaciones, se hace la apertura del hueco por parte de estos integrantes de la comisión, Mateo. Pero Ricardo, perdóneme, yo lo interrumpo. Señor. Ahí. Es decir, estamos hablando de que en un batallón del ejército hubo por lo menos o un bloqueo o un sabotaje a la búsqueda de la JEP, porque posiblemente habrían encontrado en esa guarnición, en ese batallón militar, el cuerpo de una de las desaparecidas del Palacio de Justicia. En esa zona, Néstor, la JEP ya reportó el hallazgo de algunas estructuras Ese punto humanas es importante, Néstor, que porque están en este momento en hace estudio. algunas semanas en ese batallón del ejército fue hallado un fragmento óseo humano de una costilla, un fragmento minúsculo que está siendo evaluado por medicina legal. No sabemos si de Irma Franco. O sea, el testimonio de Dorado es creíble. Exactamente, ese punto es importante porque lo que ha dicho Dorado, y hay que recordar que todo esto inicia por un caso completamente distinto, Néstor. Es el caso de un integrante de la Unión Patriótica llamado Pedro Movilla, desaparecido presuntamente por el ejército en 1993. Le terminamos el cuento, Néstor. La declaración del comandante de la Escuela Logística dice que una vez tomado el testimonio, inició una investigación disciplinaria contra el sargento
Durán Páez por la presunta vulneración a la orden judicial de la JEP en el sentido de no alterar el terreno bajo la medida cautelar, que como le digo es muy delicado porque es clarísimo lo que dice el auto de la JEP. No puede haber remoción de tierra, no puede haber ningún tipo de construcción en la zona porque están precisamente intentando desenterrar la verdad. Y lo que usted decía es cierto, justamente porque la declaración de Dorado puede ser considerada creíble por lo que le hemos señalado, porque sí fue hallado un resto humano que está siendo valorado por medicina legal. Hay que agregar algo adicional y es que el sargento Dorado ha sido uno de los testigos principales en contra del general Iván Ramírez Quintero. Ese nombre es clave. El general Ramírez fue condenado. Que está en libertad. Está libre, pero está condenado por la desaparición de Irma Franco. Y está libre porque se sometió a la JEP. Y en virtud del acuerdo, él puede quedar en libertad mientras avanza el proceso ante la Jurisdicción Especial de Paz. Ramírez Quintero no ha aportado un ápice de verdad. Y hasta ahora tendría que irse por un juicio a través del sistema adversarial. Es decir, no habría una pena alternativa, sino que tendría que pagar una pena completa de prisión. Sí, señor. ¿Qué sabemos sobre una reunión clave de las últimas horas, Mateo? Ayer, Néstor, Ricardo, hubo una reunión entre el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, y el presidente de la JEP, Alejandro Rameli. Rameli llegó con el magistrado Pedro Elías Díaz y con su magistrado auxiliar Hugo Escobar. Esa reunión era para hablar de diferentes temas, pero Rameli sí le manifestó, digamos, su preocupación al ministro de Defensa por esta situación. Le dijo que lo que se había presentado era una situación extremadamente grave porque había un presunto incumplimiento a esta medida, y el general Pedro Sánchez le habría dicho que los militares tomaron todos los protocolos de bioseguridad para disponer de estos materiales. O sea, el ministro, perdóneme Ricardo, el ministro apoya lo que hicieron los hombres de ese batallón militar. El ministro lo que le dijo a Rameli es, pudo haber sido una coincidencia entre la medida cautelar de y la el ministro JEP dice pues que se investigue, que la fiscalía determine. Mira el punto, el magistrado Rameli le dice ayer al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, que el cuento ese de que es que abrieron un hueco justamente en ese punto para enterrar unas jeringas, no se lo cree nadie. El ministro de Defensa le respondió, yo sí me lo creo, magistrado Rameli. Yo le creo a mi gente por principio, pero será la justicia la que determine cuál es el trasfondo de estos hechos. Suena raro, pero pues el ministro también entiendo que defienda a su gente. Tiene que defender a su gente. Gran Esa es la historia. Ricardo, gracias. Sobre Mateo. esto, un dato pequeño. El 21 de octubre del 2015, es decir, hace casi 10 años, Néstor, entrevistamos aquí en Mañanas Blue. Usted entrevistó, María Camila Orozco estuvo en el batallón entrevistando al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega. En ese momento preso por los desaparecidos del Palacio, estaba a 2 meses de quedar en libertad. Plazas Vega en ese momento fue el de aquí defendiendo la democracia, maestro. Así es. El coronel Plazas había sido condenado en primera y en segunda instancia y en casación la Corte Suprema lo absolvió por duda razonable. Estando detenido, el coronel Plazas concedió una de las pocas entrevistas detenido a Mañanas Blue. Y esto dijo sobre Irma Franco y sobre su desaparición. Escúchelo porque me parece interesante, porque casa con todo lo que les estamos contando. La desaparecida Irma Franco está claramente establecida que sí llegó con vida a la casa del florero y que la desaparecieron otras personas del Ejército Nacional, miembros del Ejército Nacional de Inteligencia. Yo no era de inteligencia, Néstor. Yo estaba combatiendo con el M-19. Coronel Plazas, ¿quién desapareció a Irma Franco Pineda? ¿Cómo dicen? ¿Quién desapareció a Irma Franco Pineda? ¿Quién de inteligencia? Miembros de la inteligencia del Ejército. ¿Quién, coronel? No, yo no voy. Hay un proceso. ¿El coronel Edilberto Sánchez Rubiano? Hay un proceso en curso. Yo no voy a dar acusaciones formales ante la opinión pública porque ya las hice ante los jueces de la República, que es ante los cuales tengo que hacerlo. De modo que le ruego el favor. Pero usted ante los jueces dio nombres, coronel Plazas. Sí, y no los voy a dar ahorita. ¿Por qué? Porque no quiero, me parece imprudente. Sí, pero coronel Plazas, como estamos haciendo una entrevista periodística pensando en la opinión pública. Claro, pero sí yo tengo libertad. Sí, es decir, no, yo no lo voy a obligar. Todavía hay libertad en Colombia. Sí, señor. Gracias a eso estamos hablando, podemos discutir y debatir. Coronel Plazas, hubo militares que desaparecieron a Irma Franco, es lo que le entiendo. Sí, señor, eso sí lo dije y está establecido en el proceso. Todos. No me ponga a decir nombres. Todos de esta grabación es del año 2015, ¿sí? Ricardo, traída a propósito porque casa con la versión
de este sargento, se llama José Leonairo Dorado. Sargento Dorado, que debe ser un hombre muy entrado en años. No, es un hombre joven, Néstor, y esa es una de las dudas que hay sobre la veracidad de su testimonio. Es un hombre que debe estar bordeando ¿cuántos años, Mateo? Es un hombre que era muy, muy joven, debería tener cerca de 15, 16, 17 años cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia. Lo ubican luego, en los 90, en unidades de inteligencia en el Magdalena Medio, y por eso la credibilidad que se le da a su testimonio. ¿Y el otro implicado, el general Ramírez, tiene cuántos años? Casi 80 años tiene el general Iván Ramírez Quintero. Ahora, Néstor, ya también la versión y lo que dice Dorado lo empieza a corroborar la JEP con los hallazgos. Ya cuando Dorado dice en este batallón, lo que decía Dorado es que esa unidad militar se usó para hacer interrogatorios, torturas y asesinatos. Entonces la JEP va a la zona y ya empiezan todos estos hallazgos. Y según Dorado hay 15 puntos en los cuales en el batallón Charly Solano, en la Brigada 20, en la Escuela de Logística, se habrían sepultado restos de desaparecidos. No solo del Palacio de Justicia, aquí estamos hablando de violaciones a los derechos humanos durante los años 80 y los años 90. Recuerde usted que la Brigada 20 del Ejército fue cerrada por el entonces comandante general Manuel José Bonet Locarno, por petición de Estados Unidos. El embajador Miles Frechet en ese momento reveló un dossier de todas las violaciones a los derechos humanos que cometían en la Brigada 20 del Ejército. Es que lo que nos damos cuenta, Felipe, es que no era solamente un lugar en donde se cometían todos esos atropellos derivados de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Solo me queda una duda, Felipe, sobre todo esto. Sí. Y es que hoy nos gobierna un integrante del grupo que hace 40 años se tomó el Palacio de Justicia. Entonces me suena muy raro la versión de que en el gobierno del presidente Petro están todavía protegiendo a militares por el tema de los desaparecidos, de Irma Franco y compañía desaparecida, que salió, que sobrevivió al Palacio de Justicia. Sí, es difícil de entender, Néstor, pero pues es que controlar, por más de que usted sea el comandante jefe de las fuerzas militares, controlar lo que hacen, no el ejército, porque esa generalización no es de acuerdo. Buena. Unos militares que pueden estar implicados en el tema. De momento lo que hay son pistas. Que pueden que estar implicados, están condenados, sí. ¿No? No. Héctor, esto hay decisiones judiciales viejas. Déjeme decir solo una cosa. Aquí no hay ningún condicional. Héctor, me faltó decir una cosa que es importante porque... Pero perdóneme, de los militares de esta guarnición que estamos militando... ellos están siendo investigados. Están en etapa de investigación. No está confirmado... pero el general Ramírez está condenado. No, pero no está confirmado que Irma Franco está en ese batallón militar. Me parece que todavía hay que tomar eso con un poquito de por dudas. Supuesto, pero sí hay... Estoy de acuerdo, pero digo, el general Ramírez y el coronel Blanco están condenados por estos hechos. Me olvidé decir una cosa, Héctor. Consultamos con los abogados de las víctimas, consultamos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y se abstuvieron de darnos una declaración porque este es un asunto sometido a reserva. Esto está muy guardado. Tanto el Ministerio de Defensa como la JEP también omitieron o prefirieron evitar hablar porque consideran que es un asunto supremamente delicado y prefieren a que avancen las investigaciones. La historia entonces, Héctor, para redondearla, tiene dos caras. Por un lado, la posibilidad de que finalmente haya aparecido el cuerpo de Irma Franco, que confirmaría la hipótesis del coronel Plazas Vega de que fue inteligencia militar la que la desapareció, que ella salió viva, estuvo en la casa del florero, después se le perdió el rastro. La segunda parte de la noticia es que va la JEP a hacer la inspección, la exhumación, a abrir la fosa y los militares se le adelantaron y dañaron lo que técnicamente se puede llamar la escena del crimen. Esa es la hipótesis. Todo, por supuesto, muy raro. Claro, lo cual es increíble que siga ocurriendo porque yo insisto, la verdad es que esto es un hecho sobre el cual hoy no hay discusión de la responsabilidad de agentes del Estado en la desaparición de Irma Franco. Ha habido decisiones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, del Consejo de Estado. El Consejo de Estado desde 1996 condenó al Estado colombiano por la desaparición de Irma Franco. Hay por lo menos 4 decisiones de las más altas cortes, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces realmente hay una situación que es compleja, a mi modo de ver, Néstor, para el cierre de esta desgracia del capítulo de la historia de Colombia, que es ese afán de algunos miembros de la institución de las fuerzas militares en Colombia por seguir
tapando estas situaciones en vez de remediarlas, reconocerlas y asumir una responsabilidad y reparar los daños y hacer pues todo lo que se ordena en estos casos de justicia transicional para que se pueda cerrar el asunto, porque seguir tapándolo no hasta... El ministro de Defensa, que es ministro de Defensa de un gobierno, el de Gustavo Petro, ex M-19, ahí también tiene seguramente una gran oportunidad pues para no seguir con el prurito, con el fantasma de la solidaridad de cuerpo. Son las 8 de la mañana, sí, 39 minutos. Se supone, Néstor, que esto ya era, digamos, materia superada, ¿no? Es decir, que desde pues que se estableció la Comisión de la Verdad y la JEP, la sociedad iba a ponerse en actitud de verdad, justicia y reparación. Y me parece muy grave que haya todavía sectores que no hayan entrado en esa línea. Bueno, esperemos. Lo que cuenta Ricardo, Aurelio, la investigación, no, pues, la investigación de realmente Ricardo no habla bien de esos reductos, digamos, que se oponen a esta justicia. El ministro Ricardo, hoy es Día de las Víctimas, por ser 9 de abril, hoy se está cumpliendo un aniversario del Bogotazo. ¿Se acuerda, Felipe, del Bogotazo? Y hoy, producto del Bogotazo... Hace 70 años. 77 años. 77, sí. 77. Sí. Y hoy, por ser el Bogotazo, es Día de las Víctimas. El ministro de Defensa, el ministro Sánchez, va para un acto al Cantón Norte, así que seguramente va a tener allí la posibilidad de hablar, de aclarar el tema sobre qué es y qué parte no es cierta. Yo quiero hacer una reflexión sobre todo este caso que me parece que es fundamental. Después de haber atado muchos cabos y de haber sacado adelante una investigación supremamente complicada, porque por motivos de la reserva fue muy difícil obtener la información que finalmente logramos con Mateo, y es que definitivamente deben dejarse de lado los pequeños orgullos o la idea de quedarse con créditos pequeños entre las instituciones. Néstor, porque increíblemente hasta hace una semana que averiguamos en la fiscalía que es quien lleva la investigación contra los militares por los hechos del Palacio, no tenía ni idea de esto que ya venía adelantando la JEP. Es decir, aquí no hay una articulación que debería existir en aras de conocer la verdad entre la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía y demás autoridades, y hoy eso es inexistente. Entonces, fíjese cómo todo termina desarticulado y eso termina favoreciendo la impunidad, porque si se trabajara de manera mucho más cercana y cerrada, esto seguramente tendría un desenlace distinto. Y esa lección yo pensé que ya la habíamos aprendido. No la hemos aprendido. Han pasado 40 años desde la toma del Palacio. O sea, la JEP no le informó oportunamente a la Fiscalía, según tenemos conocimiento, de los hechos, o al menos de la gravedad de los hechos. La JEP no le informa a la Fiscalía, el Ministerio de Defensa no le hace caso a la JEP. Imagínese usted. Cada uno está en la anarquía de siempre en la historia institucional de Colombia. Señor Luis Ernesto. Un gran trabajo periodístico de Mateo, de Ricardo, pero esto también nos recuerda algo que definitivamente tenemos que cambiar. Todos los recursos del Estado, de la Fiscalía, de la investigación, la capacidad del Estado para resolver delitos, crímenes, están dedicadas a resolver cosas que pasaron hace 40 años. Mientras que en la calle roban a alguien con un celular y no hay quien lo judicialice, no hay quien lleve eso. Mientras que las personas, o sea, el presente está totalmente descuidado por una justicia, una fiscalía que está consagrada a revisar el pasado, incluso de hace 40 años. Eso definitivamente hay que cambiarlo. Estás escuchando Blue Radio. Recambio en los subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3. El 85% de los hogares del país que desde hace 30 años reciben ayudas para financiar la luz que consumen, hasta 200 kilovatios hora por mes, según lo establecido en la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios y más exactamente en el artículo 25 de la Ley 225 de 1995, que determina un subsidio en la luz de hasta el 50% para el estrato 1, hasta del 40% para el estrato 2 y hasta del 15% para el estrato 3. Una plata que sale y que ha salido en los últimos 30 años en una quinta parte del bolsillo de los hogares más adinerados del país, de los estratos altos, de los 4, 5 y 6, que lo pagan además a través de sus propias facturas de luz. Pero en su inmensa mayoría unos subsidios que salen del gobierno nacional en un 80%. Gobierno que actualmente está en...
8:43 minutos. Atención, la Unión Europea está anunciando aranceles recíprocos para Estados Unidos, serán de 25%. El único país que no votó por los aranceles fue Hungría, que es uno de los socios de Trump, mal gobernada en este momento por un hombre de la derecha. 8:44 minutos en Europa. Enrique Rodríguez. O de la extrema derecha, como queramos. Víctor Orbán es el primer ministro húngaro y hoy Hungría está votando contra la propuesta de la Comisión Europea de imponer contramedidas a Estados Unidos. Lo ha explicado su ministro de Asuntos Exteriores. Quiero decir, no es una sorpresa porque lo habían adelantado a través de redes sociales, porque dice Hungría que estas medidas van a provocar un daño adicional a la economía, a los ciudadanos europeos y van a elevar los precios, y dice Hungría que el único camino adelante son las negociaciones y no la represalia. Pero evidentemente ese voto estaba descontado porque Hungría pasa por ser, o al menos su gobierno, el principal terminal y apoyo de Donald Trump y de su política dentro de los 27 miembros de la Unión Europea. Así que, a pesar de Hungría, los Estados miembros de la Unión han dado luz verde a las contramedidas propuestas por la Comisión Europea para responder a los aranceles, esos del 25% que Estados Unidos ha impuesto al acero y al aluminio. Por el momento no han comparecido los responsables de la Comisión ante la prensa, pero todo parece indicar, si se cumplen los plazos previstos, que estas medidas deberían entrar en vigor a partir del 14 de abril del próximo lunes. Pero, insisto, eso por el momento no ha sido confirmado. La Unión Europea ha expresado su clara preferencia, dicen fuentes diplomáticas citadas por la agencia AFP, para encontrar resultados negociados con Estados Unidos que serían equilibrados y mutuamente beneficiosos. Pero hasta entonces, aquí está sobre la mesa la medida de respuesta de la Unión Europea. Llega esta medida la misma mañana en que China ha anunciado que va a elevar del 34 al 84% los aranceles a los bienes procedentes también de Estados Unidos. Las consecuencias ahora mismo de ambas medidas siguen siendo el aspecto en rojo de todas, absolutamente todas las bolsas europeas, que se mueven en pérdidas entre el 3,33 del CAC 40 de París y el 2,48 del IBEX 35 de Madrid. También se está viendo afectado esta mañana, lo hemos venido siguiendo a lo largo de toda la jornada. El barril de Brent ha recuperado algunas posiciones, vuelve a estar en el entorno de los $60 por barril, pero está perdiendo en esta sesión un 3,41%, aunque llegó a perder más de un 6%, Néstor. Entonces, Enrique, China le pone hoy arancel a partir de mañana a Estados Unidos de 84%. La Unión Europea le pone a Estados Unidos arancel de 25%. En reciprocidad, porque esos son los que le ha puesto Estados Unidos a los productos europeos. Ahora bien, yo no descartaría que después de esta medida de la Unión Europea, Donald Trump hiciera otra de sus, no sé cómo decirlo, astracanadas y pusiera o aumentara esos aranceles, como le hizo a China. Así que eso no sería descartable. Pero en este momento ese es el panorama que tú estás señalando, y si se cumplen los plazos previstos, insisto, la próxima semana deberían entrar en vigor esos aranceles, que, como contábamos ayer, deberían dejar fuera al vino, porque también, si se cumple lo previsto, el bourbon americano debería estar fuera de esta escalada de aranceles, Néstor. Sí. Y como buen bully, el señor Trump no solo pega, sino que espera que no le devuelvan. Está diciendo esta mañana, hace algunos segundos, be cool, que todos tranquilos, porque todo va a estar bien, en la tesis del presidente de los Estados Unidos, Juan Camilo, en Washington. Está escribiendo varios mensajes a través de su red social Truth, Néstor, tratando de quizás transmitir un poco de calma. Dice primero, sí, be cool, estén tranquilos, todo va a salir bien, Estados Unidos va a ser más grande y mejor de lo que nunca ha sido. Y escribe inmediatamente, este es un gran momento para comprar. También había escrito anteriormente que es imperativo que los republicanos en la Cámara de Representantes pasen una ley de recorte de impuestos ahora mismo para que nuestro país pueda florecer. Esto al tiempo en el que hay mensajes o una tendencia volátil, contradictoria en los mercados. Abrieron hace unos 18 minutos, 9:30 de la mañana aquí en la costa este de los Estados Unidos. El Dow Jones en su apertura está cayendo ligeramente, 0.27%. Standard & Poor's sube en un 0.03%, Nasdaq 0.76%, en medio de este escalamiento de la guerra comercial, particularmente con China, pero también con los demás países que han sufrido aranceles por parte de los Estados Unidos, Néstor.
Gracias, Juan Camilo. 8 de la mañana, 48 minutos. Y mucha atención, esta mañana de miércoles hay una durísima. Mañana de miércoles suena. pero es una mañana de miércoles. Sí, es mañana de miércoles y además el día está bacano. Pero eso hay que decir miércoles. Es una mañana, Felipe, mañana de miércoles. ¿Pero a qué costo? Con todas sus palabras. Hay una durísima respuesta de las empresas del sector de la energía al presidente Gustavo Petro, que arremetió contra ellos. Advierte la Contraloría que las tarifas de energía podrían subir 140%. El presidente Petro responde invitando a los colombianos a que instalemos en las fábricas, en las casas, en las fincas, paneles solares para compensar lo que puede ser una energía muy cara en Colombia. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Respuesta unánime de los 7 gremios del sector de la energía a las nuevas acusaciones del presidente Gustavo Petro en su más reciente Consejo de Ministros televisado. El Comité Intergremial de la Energía asegura que las tarifas actuales que pagamos los usuarios son fruto de la regulación que existe y no de la especulación. Le piden al gobierno que por favor atienda esta crisis con seriedad y sin desviar la atención. Y es que la molestia del presidente es que lo que él llama la nueva fórmula tarifaria no contó con el apoyo de ninguna compañía del sector. En efecto, como ya lo habíamos informado antes, ninguna empresa decidió montarse las nuevas reglas de juego del cargo por confiabilidad. Esto era un tema voluntario. Ni las que tenían cargo por confiabilidad en el corto plazo, ni las que lo tenían en el largo plazo. El presidente Petro dice en su Consejo de Ministros, como no me hicieron caso, ahora voy a hacer un decreto y una resolución que limite las contrataciones de energía en bolsa. Al reducir al 5% la exposición de la generación de energía eléctrica en bolsa, la formulita deja de tener sentido y todo se hace vía contratos entre iguales. Ahí ya no se vendería, se iría vendiendo, pero ya no tendría la misma incidencia la energía eléctrica producida con agua y que es barata a precios de gas importado, que es la estafa. Entonces, esa es una decisión. Vendrá el arrebato, pero que el Poder Judicial esta vez le ponga cuidado. Así recordemos, Néstor, que el cargo por confiabilidad es ese mecanismo a través del cual los usuarios le damos recursos en la factura a distintos proyectos solamente para que estén disponibles en caso de que tengamos un verano intenso o de que el precio en bolsa supere unos niveles establecidos. El cargo por confiabilidad ha sido fundamental para financiar distintos proyectos, desde proyectos enormes como Hidroituango hasta proyectos en energía solar. Pero esta no es la única arista del problema. Otro problema bien grande tiene que ver con la falta de recursos para subsidiar a los hogares en estratos 1, 2 y 3. Esta fue la advertencia del contralor Carlos Hernán Rodríguez en las últimas horas. Pueden amenazar dos cosas. Primero, es que si no hay frente al pago de subsidios quienes tengan que asumir el costo de ello, pues tengan que ser los usuarios, lo que representaría un incremento tarifario superior al 120, 140% que desde luego nos preocupa ostensiblemente. Incrementos tarifarios superiores al 140% es lo que advierte el Contralor, y es que en esto las empresas del sector llevan varios meses pasando la cuenta de cobro. Hoy lo que está sin pagar solo por concepto de subsidios ya se acerca a los 3 billones de pesos, y aunque hace unos meses el entonces ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió con el Contralor y con el Procurador con un plan de pagos, ese plan de pagos no se ha cumplido. Otro lugar del sector en donde falta plata tiene que ver con la opción tarifaria, ese hueco que se creó porque nos congelaron las tarifas en la pandemia, sí, hace 5 años, y todavía tenemos ese hueco. El presidente se había comprometido a que iba a pagar eso para estratos 1, 2 y 3 con plata pública, pero ya cambió de opinión en el Consejo de Ministros. Lo que ha dicho, esto debe salir de los bolsillos de los estratos 4, 5 y 6. Para eso se requiere que pase una ley. No solo son los grandes gremios los que se están oponiendo a las decisiones del presidente, otro gremio de pequeños generadores, el CEERA, le está diciendo al gobierno que sus propuestas de regulación y limitar la compra de energía en bolsa va a poner en grave peligro a los pequeños generadores, a los que hacen proyectos que se llaman técnicamente las pequeñas hidroeléctricas y las que son a filo de agua. Marcela, gracias. 8 de la mañana, 53 minutos. La fórmula, Felipe, parece tenerla el presidente Gustavo Petro, que escribe anoche ante esta crisis de tarifas, crisis de
racionamiento posible, escribe lo siguiente: hoy no hay mayor requisito para poner paneles solares en su casa, en su fábrica, en su finca. Libérese de la factura de energía, autogenere. Es la revolución de las energías limpias. Me temo, Felipe, que no es tan fácil como no dice el presidente. Néstor, yo no conozco los costos, pero sí sería importante que Víctor, Víctor, fundamentalmente, o alguien nos cuente cuánto vale ponerle paneles solares energía full a una casa con 5 personas. Felipe, se lo cuento. Eso hay un rango de precios, Felipe, se lo muy cuento. grande. No, pero yo pregunto porque Felipe, es que si a mí me da por... tengo mi casita y quiero Felipe, decir, bueno, me mamé con Codensa. Le voy a contar mi experiencia. Le voy a coger la caña, presidente. ¿Cuánto me vale eso? ¿Cómo me genera? Felipe, le intenté coger la caña al presidente y hacerme energía generada en paneles solares. Entonces lo primero que me dijeron es, esto vale 25 millones de pesos. Bueno, por lo menos 30. ¿Pero para toda la casa o por cuánta energía? No, para toda la casa, Felipe. Y obviamente yo dije, bueno, de pronto me doy el lapo si voy a ahorrar energía. ¿Hay más gastos? Pero me dijeron, no, pues padre, es que me dijeron después, hay que hacer unos estudios técnicos. Por ejemplo, un estudio de sombras, porque el panel solar no se podía poner donde yo quería, porque hay unos árboles, Felipe. ¿De acuerdo? Y entonces no. Entonces pues, usted no lo aprovecharía tanto, entonces, ¿no? Porque... Segundo, la energía generada en sus paneles solares no cubre toda la demanda que usted tiene en la finca. Ese era el cuento que yo le iba a echar, porque el de nosotros fue inclusive un proyecto de cooperación entre la cooperativa lechera que cubre los alrededores de Valledupar para pequeños productores, y USAID estuvo incorporada en ese proyecto, y se trataba de, a través de paneles solares, poder generar unos tanques de enfriamiento para la leche para que se pudiera conservar mejor. Y la frustración, después de haber adecuado el cuarto frío, de haber generado toda la infraestructura, es que la energía derivada de los paneles solares no alcanzaba ni siquiera para enfriar el tanque. Con lo cual nos tocó conectarnos al cable y resultó siendo más caro. Entonces, esa plática se perdió. Felipe, entonces usted al final de todos estos procesos termina en una especie de híbrido, como los carros híbridos. Un pedacito de la energía que usted mismo genera y un pedazo de la energía que le sirve su proveedor de energía. Sí, pero por ejemplo... Tiene un factor de... perdón, Aurelio, para entender un poco en la práctica. Alguno de mis vecinos propuso que se pusieran arriba en la azotea del edificio unos paneles solares para las áreas comunes, la electricidad, áreas comunes y ascensor. Eso, ¿cuánto podría costar? Es que yo pregunto porque no lo sé. Claro, porque es que pero el problema es que no alcanza. Un proyecto más eso grande. Depende de la, no alcanza eso depende de la demanda de energía. Yo no soy un experto. O sea, la azotea de un edificio no cogería suficiente luz para prender un ascensor. Hay dos maneras, Felipe, porque esas instalaciones pueden ser con la energía recibida por el sol, que es, por supuesto. Que es la manera natural. No, por supuesto no, Felipe, porque también hay paneles solares que acumulan energía con baterías. Claro, es que baterías de litio, son carísimas. Era la pregunta que le iba a hacer, pero Néstor. Eso es mucho más costoso. En la cotización que le hicieron, ¿le agregaron o le incluyeron las baterías de recarga? Porque es que la energía solar tiene un factor determinante para su eficacia, que es la intermitencia. O sea, como no hay sol todo el día, ni además tiene el mismo, digamos, bricks todo el día, entonces usted lo que necesita, además de montar los paneles solares, algunos incluso ya están la última generación teledirigidos, requiere baterías de recarga para que acumulen para el momento en que ya es intermitente. Y entonces usted comienza a sumarle, yo creo que supera los 30 millones. Claro, entonces creo que Néstor, pero es que todo lo que está, todos los ejemplos que están dando, los paneles solares más las baterías. ¿Sabe cuál es la tragedia, Felipe, de todo esto? Que ahora hay unas lucecitas que están de moda, que usted compra unas luces, seguramente usted las ha visto. Para encender los caminos. Néstor. Claro, exactamente, y esa lucecita viene con batería, con batería solar. Recargable. ¿Y usted cree que así es para la casa? ¿Y no? No, claro que no. Esa pero Néstor, todos los ejemplos... la grande, la de paneles solares, tiene que conectarla
a un sistema Una interconectado. pregunta, si yo quisiera poner Néstor, todos los ejemplos que están dando en la casa de Santa Marta, usted sabe las dificultades que hemos tenido allá, ¿tendría que cambiar techo y todo? ¿Eso es pesado o en el techo de casa podría ser? Con cualquier, casi que con cualquier techo, Alberto podría ponerse un panel solar. Pero es pesado, hay que hacer un estudio de techos. No, hay todo tipo de paneles, pero Néstor, yo quisiera, digamos, todos los ejemplos que ustedes han dado, pues son reales, y lo que hace que sea tan costoso generalmente son las baterías. Una batería para una vivienda, para poder almacenar, digamos, yo recojo energía en el día y la uso en la noche, son tan costosas que entonces termina usted con una solución con lo que me acaba de mencionar. Ahí está el meollo de lo que está anunciando el presidente y el ministro Edwin Palma, que creo que sí es muy novedoso, y es la solución no es solo usted recoger energía en sus paneles solares, igual darle una batería para después usarla. La solución es que usted durante el día recoja mucha energía y la vende, y durante la noche la compra. Entonces no necesita grandes pilas, que eso es lo más costoso, sino lo que pasa es que usted se vuelve casi que en un generador pequeño y en un consumidor pequeño, y al final se compensa la tarifa. Luis Ernesto, eso en la teoría, pero eso necesita una... No es en la teoría, lo que está anunciando el presidente, lo que está anunciando el presidente es que... en la práctica es que funciona así. No, pero claro. Pero necesita mucha plata. Yo conozco dos casos muy cercanos. No necesita mucha plata. Pero permítame, yo conozco dos casos muy cercanos. Le puedo decir, mire, mi cuñado tiene una casa en La Calera donde vive y puso unos paneles solares para su servicio, y efectivamente opera como dice Luis Ernesto. Él lo que está es unido a la red eléctrica general, y durante el día genera y él consume en una especie de mezcla, digamos, y lo que le llega al recibo, tiene que generar con esos paneles solares energía de sobra, que vale una plata. Claro, permítame termino de explicar. Cuando le llega al mes, le llega un recibo de energía en el que normalmente tiene saldo a favor, porque ha generado más energía de la que